Los cálidos mares someros de principios del Cretácico superior estaban llenos de vida. Gran cantidad de peces, tiburones y reptiles marinos luchaban por escalar posiciones en las redes tróficas de sus ecosistemas, haciendo honor al ancestral proverbio de comer o ser comido. Sin embargo, estos concurridos mares estaban a punto de cambiar de dueño. Unos recién llegados estaban cada vez más cerca de hacerse con el control. Quédate con nosotros para descubrirlo. Hola, bienvenido a Paleomanía. Antes de comenzar, este vídeo es la segunda parte de una gran serie sobre los mosasaurios, por lo que si aún no has visto la primera parte, te recomiendo que lo hagas antes de continuar. Dicho esto, empecemos. Tras el evento anóxico del final del Cenomaniense, muchos de los pioneros lepidosaurios que se habían lanzado a la conquista de los mares quedaron muy tocados, pero no todos ellos desaparecieron. Los aigialosaurios, que habían tenido una enorme diversidad en las orillas del mar de Tetis, siguieron estando presentes en el Turoniense. Estos animales fueron ya mosasauroideos, y si comparamos sus cráneos con los de los posteriores y más conocidos mosasaurios tardíos, enseguida comprenderemos su cercanía evolutiva. Sin embargo, los aigialosaurios todavía eran muy distintos a los posteriores grandes mosasaurios, pues aún retenían muchos caracteres típicos de un modo de vida terrestre y generalmente no superaban el metro de longitud. Fijándonos en sus extremidades, solemos dividir a los mosasaurios en dos morfotipos: los mosasaurios plesiopedálicos y los mosasaurios hidropedálicos. Los primeros, entre los que se encuentran los aigialosaurios y en los que nos centraremos en este vídeo, tuvieron huesos húmero, cúbito y radio que aún constituían más de la mitad de la longitud de sus extremidades, y en muchos casos serían capaces de salir del agua a tierra firme. No obstante, según avanzase el Cretácico superior, aparecerían mosasaurios en los que sus extremidades ya estarían reducidas a prácticamente falanges y huesos de la muñeca. Estas auténticas aletas ayudarían a estos mosasaurios hidropedálicos a sobrevivir en los mares del Cretácico más tardío. Del mismo modo, también podemos agrupar a los mosasaurios en plesiopélvicos e hidropélvicos, dependiendo de si su cadera pudiese o no sustentar su propio peso en tierra firme. Las relaciones filogenéticas entre los primeros grupos de mosasaurios, así como las existentes entre sus grandes grupos, aún no parecen estar muy claras. Por esta razón, trataremos a buena parte de los mosasaurios plesiopedálicos y plesiopélvicos simplemente como basales al resto de los posteriores mosasaurios. Volviendo a los aigialosaurios, estos estuvieron muy extendidos por el mar de Tetis durante el Cenomaniense y Turoniense, tal y como nos muestran los géneros eslovenos Carsosaurus y Comensaurus o el croata Portunatasaurus, en el que podemos observar unas extremidades anteriores ya más cercanas al morfotipo de los mosasaurios hidropedálicos que en otros aigialosaurios. Al parecer, el origen de los mosasaurios estuvo en el mar de Tetis, y de aquí nadie sabe muy bien exactamente cuándo ni cómo los primitivos aigialosaurios llegaron hasta América, tal y como nos muestra el temprano género mexicano Vallecillosaurus. En estos momentos, Norteamérica se encontraba seccionada de norte a sur por un enorme mar somero, el conocido como Western Interior Sea. Aquí, uno de los primeros mosasaurios en aparecer fue el género Dalasaurus, durante el Turoniense.
Este animal tenía muchas de las características típicas de un higialosaurio primitivo, pero también presentaba ciertos aspectos propios de otros posteriores mosasaurios hidropedálicos más tardíos. Además, en la zona de su cadera ya había perdido muchos de los procesos que le ayudarían a soportar su peso en tierra firme, por lo que estaría necesariamente mucho más vinculado a la vida acuática que sus ancestros del mar de Tetis, y se suele considerar hidropélvico en lugar de plesiopélvico. En el Turoniense aparecerían también algunos de los primeros mosasaurios de buen tamaño, como los jaguarasaurinos. Jaguarasaurus, el género que da nombre al grupo, vivió en el mar que por aquel entonces se adentraba en el interior de Sudamérica a través de la actual región andina, y pudo alcanzar ya tallas de varios metros de longitud. Otros mosasaurios jaguarasaurinos también se extendieron por el Western Interior Sea norteamericano, como el género Russellosaurus, que aparece en las mismas formaciones que el curioso Dalasaurus. Sin embargo, por estos momentos el centro de especiación de mosasaurios más importante seguía siendo, sin lugar a dudas, el mar de Tetis. Los mosasaurios jaguarasaurinos también estuvieron presentes aquí, tal y como nos muestra el género italiano Romeosaurus, dedicado a la obra de Shakespeare Romeo y Julieta. Pero en esta zona del planeta adquiriría más importancia otra subfamilia de mosasaurios muy cercana evolutivamente, Tetisaurine. El propio género Tetisaurus, de unos 3 metros de longitud, surcaría las costas cálidas del mar de Tetis durante el Turoniense. Sin embargo, el mosasaurio tetisaurino, posiblemente más interesante, vivió un poco más avanzado el Cretácico superior. Estamos hablando de Pannoniasaurus inexpectatus, un mosasaurio plesiopedálico que vivió en zonas de la actual Hungría hace unos 85 millones de años, durante el Piso Santoniense. El descubrimiento de este animal fue una gran sorpresa para la comunidad científica, pues procede de yacimientos en los que no se esperaba encontrar mosasaurios. Pannoniasaurus vivió al parecer en zonas de agua dulce, a diferencia de todos los mosasauroideos que hemos tratado hasta ahora, que proceden de entornos marinos. En sus mismas facies aparecen también curiosos peces picnodontiformes, anfibios albanerpetóntidos e incluso dinosaurios, como el anquilosaurio hungarosaurus. Este mosasaurio primitivo, de hasta 6 metros de longitud, sería el depredador más grande de estas aguas, y posiblemente llevaría un modo de vida en cierto modo parecido al de muchos cocodrilos actuales. Algunos mosasaurios se habían lanzado a la conquista de los ecosistemas de agua dulce, tal y como ocurriría mucho después con ciertos cetáceos, como algunas de las muchas especies de delfines de río. Pero volviendo al Turoniense, las redes tróficas de los ecosistemas estaban a punto de cambiar una vez más. Tras el evento anóxico del final del Cenomaniense, los pliosaurios habían quedado bastante tocados, pero habían logrado sobrevivir. No obstante, a lo largo del Turoniense, las últimas especies de este gran linaje en declive se llevarían el golpe de gracia. Los últimos pliosaurios brachauqueninos habían sido depredadores de medio y gran tamaño, tal y como nos muestra el moderado Brachauquenius lucasi, de unos 4 metros de longitud, o el más grande Megacephalosaurus eulerti, de hasta 8 metros. Estos magníficos cazadores desaparecerían ya del todo durante el Turoniense, dejando varios nichos ecológicos libres en los mares del planeta. Los mosasaurios de estos momentos aún estaban poco adaptados a un modo de vida completamente acuático, tal y como hemos visto en los morfotipos plesiopedálico y plesiopélvico.
Pero ahora la desaparición definitiva de los pliosaurios dejaba muchos nichos ecológicos de superdepredador libres en los océanos. ¿Aprovecharían esta oportunidad los mosasaurios para hacerse con la supremacía de los ecosistemas marinos? Lo veremos en el próximo vídeo. Como siempre, os dejo un pequeño esquema resumen de este vídeo. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. También podéis apoyarnos en Patreon para que podamos hacer más vídeos como este y disfrutar de contenido exclusivo. ¡Hasta pronto!